El juego de la vida, un programa donde todos jugamos, aprendemos y conversamos. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más del Juego de la Vida Radio. Y ahora sí que nos abandonaron, tanto Pepe Toño como mi querida Isa no pudieron estar aquí, pero eso no quiere decir que no tengamos un programa sumamente interesante e importante hoy de qué hablar. Mi nombre es Ana Paula Ibarra, les doy la bienvenida y les quiero presentar a la doctora Mariana Paola González Mora, que es especialista en reumatología y medicina interna. Doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Ana Paula. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema de hoy creo que abarca, yo me puse ayer medio a leer y a investigar y creo que es muy extenso todo lo que abarca y vamos a hablar sobre los misterios de la reumatología. ¿Correcto, doctora? Con gusto. A mí me gustaría primero que nada que les dijéramos al público qué es la reumatología, o sea, qué parte del cuerpo comprende tu especialidad, ¿no? Claro, la reumatología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de enfermedades del tejido conectivo, así como afecciones musculoesqueléticas de origen inflamatorio. Y sabes que estaba checando ayer, que es muy importante, que no nos damos cuenta, pues es nuestra base, lo que nos estabiliza como cuerpo, ¿no? Claro, muchas veces llegamos a creer que la reumatología solo abarca el estudio de las articulaciones, No. pero se encarga del estudio de enfermedades sistémicas que no solamente afectan las articulaciones, sino que afectan muchos otros órganos. Sí, yo no sé si ustedes lo sepan, pero estuve ayer checando y tenemos 206 huesos en el cuerpo y más de 600 músculos. Y Así todo es. eso tiene que ver con tu especialidad, Claro, ¿correcto? sí. No sé, tú que nos quieras empezar a platicar, qué es la reumatología, qué misterios hay sobre eso, cómo nos podemos mejorar, cómo podemos prevenir, no sé, lo que tú nos quieras decir, doctora. Claro, bueno, además de la introducción que ya les referí con respecto a qué es a la reumatología o más bien las estructuras que llega a estudiar, bueno, yo creo que sí es muy importante la difusión y el conocimiento de estas enfermedades que muchas veces se considera que son poco prevalentes, pero se considera que hay más de 200 artritis aproximadamente, ¿no? 200 Más o artritis. menos, sí. Entonces, y la prevalencia, por ejemplo, simplemente en México hay estudios epidemiológicos donde se ha evaluado la prevalencia de estas enfermedades en México y van desde el 0.5 hasta el 2.8%, ¿no? Simplemente la artritis reumatoide, que es la artritis más prevalente o más frecuente en nuestro medio, se estima que tiene una prevalencia del 1.2%, lo que equivale en términos prácticos que más de 1.500.000 personas en México simplemente padecen de artritis reumatoide. ¿Y la artritis reumatoide por qué te da? Es una enfermedad multifactorial, es decir, desde que tenemos predisposición genética, como les refiero a los pacientes, todos nacemos como con un sello genético que nos va a predisponer a padecer una u otra enfermedad a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, diabetes. Igualmente para la artritis reumatoide tenemos cierta predisposición genética desde el momento en que nacemos y a lo largo de nuestra vida se van agregando diferentes factores. Por ejemplo, factores ambientales, tales como el tabaquismo, que se ha visto que tiene un peso muy importante para el desarrollo de la El artritis tabaquismo reumatoide. es muy propenso que te dé reumatitis, ¿verdad? Artritis reumatoide. Perdón, Sí, no, el perdón. tabaquismo es un factor de riesgo para N cantidad de enfermedades, desde enfermedades cardiovasculares como cardíacas, cerebrales, pero también en el contexto de las artritis, de la artritis reumatoide en particular, se ha visto que tiene un peso muy importante. Incluso se ha visto que los pacientes que tienen artritis reumatoide y que además tienen el hábito tabáquico tienden a desarrollar una artritis más agresiva. ¿Y como a los cuántos años te puede dar? ¿O a los cuántos años El riesgo, o bueno, la edad en la que se puede presentar la artritis reumatoide puede ser desde la infancia, ¿no? Desde la infancia. De hecho, ese término se considera como artritis idiopática juvenil. En la edad adulta, incluso en adultos mayores, pero donde se presenta el pico de mayor prevalencia
es entre los 30 a 50 años. ¿Y qué síntomas? ¿Qué síntomas? Bueno, la presentación clínica puede ser variable, pero a grandes rasgos hay un dolor articular, tanto de grandes y pequeñas articulaciones como son manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos. ¿Pero te duele de la nada? No, normalmente tiende a ser como la presentación se va agregando, ¿no? Es decir, pueden empezar con síntomas muy vagos, como un dolor articular, pero aquí lo importante es diferenciar un dolor. Nosotros diferenciamos un dolor articular, a grandes rasgos lo diferenciamos entre un dolor de tipo inflamatorio y un dolor mecánico. Un dolor mecánico es aquel, por ejemplo, si me pongo a pintar una pared, ¿no? Evidentemente quizá vaya a tener dolor por el ejercicio y por la actividad física. A diferencia de un dolor inflamatorio tiende a ser más en reposo, mejora con la actividad. Me imagino que te da más cuando tienes frío, cuando estás en lugares de frío, debe de doler más, ¿no? Pues sí se ha visto que los cambios de temperatura pueden, al menos los pacientes lo experimentan como con agudización de sus síntomas, ¿no? Pero ese es un dolor inflamatorio, el que es en reposo, mejora con actividad, los tiende a despertar por las noches. Cuando amanecen por las mañanas tienden a amanecer con cierta rigidez articular. Sí. Los pacientes refieren que están como acartonados, como robotizados y conforme empiezan a movilizarse empieza a mejorar el dolor. Además de esta molestia a nivel del dolor, pues llegan a presentar inflamación, es decir, que las articulaciones se pongan rojas, calientes, con aumento de volumen. Hay pacientes que pueden llegar a presentar fatiga, fiebre. No, y deformaciones, ¿no? Se te pueden deformar los dedos, según yo, Las ¿no? deformidades, bueno, llegan a ocurrir cuando no hay un diagnóstico temprano y por lo tanto un tratamiento oportuno, porque eso es lo más importante, ¿no? La importancia de difundir este conocimiento, ¿no? Que ante la presencia de algunos síntomas articulares, pues los pacientes o la población en general pueda acudir a valoración por un especialista, porque parte del pronóstico y del desarrollo de esta enfermedad depende del diagnóstico temprano y por lo tanto el tratamiento precoz, ¿no? Anteriormente escuchábamos, ¿no? Cuando a alguien le hacían el diagnóstico de artritis reumatoide en automático, pensábamos en que esa persona iba a terminar quizá en silla de ruedas. Sin embargo, el panorama actual es muy diferente, ya hay un arsenal terapéutico muy amplio que permite a las personas, claro que la intención y el objetivo de todo el tratamiento es que las personas puedan realizar su vida cotidiana con normalidad para evitar la progresión de esas deformidades que mencionabas. ¿Se puede curar? ¿No se cura o se puede detener? ¿O cómo funciona? No se cura, es una enfermedad crónica, pero con el tratamiento que es, el tratamiento es multidisciplinario, se realiza desde diferentes aristas y sí se puede, por supuesto, ralentizar la progresión e incluso detener la progresión de la enfermedad. Ok. Y me decías que hay 200 tipos de reumatitis. De artritis. De artritis. Yo sigo con reumatitis. De artritis. 200. ¿Cuál sería un diferenciador de las otras? O sea, si aquí hay deformidad, dolor, ¿las otras qué serían? ¿O serían en otras partes del cuerpo? ¿O por qué es diferente? Artritis significa nada más inflamación de la articulación y no nos las puede dar desde cuestiones traumáticas, es decir, algún accidente, hay enfermedades inflamatorias de origen autoinmune como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la gota, que es por depósito de ácido úrico. ¿La gota es un tipo de artritis? Es un tipo de artritis, síndrome de Sjögren, hay muchas enfermedades autoinmunes. Puede ser incluso también la artritis, que repito, es la inflamación de una articulación, incluso puede ser condicionada por alguna enfermedad infecciosa, sin que eso signifique necesariamente que vaya a progresar a una artritis reumatoide, ¿no? Por eso es la importancia de que ante la presencia de una articulación inflamada, sea evaluada por un médico, ¿no? Para en todo caso realizar un diagnóstico lo más oportuno posible. Por ejemplo, mi familia es propensa a gota, pero según yo tengo entendido que la estadística es que le da más a los hombres que a las mujeres. ¿Es cierto? Es cierto, hay un mayor predominio de la gota en hombres. Pero a mí me puede dar como mujer. Sí, por supuesto. No es lo más frecuente, pero sí, en realidad la gota, si bien está asociado a una
una alimentación rica en purinas, es decir, derivado de proteínas como carnes rojas, mariscos, alcohol, cerveza, Por eso te etc. puede dar la gota. Exacto, puede ser como el desencadenante, ¿no? Porque se sobresaturan esos niveles de ácido úrico en el cuerpo y tienden a formar cristales que se depositan en las regiones periarticulares, ¿no? Entonces, por eso vemos quizá, sobre todo en hombres. Yo veía a mi papá llegaba cojeando. No podía, o sea, Exactamente. le rozaba la sábana con el dedo gordo del pie y Exactamente. lloraba del dolor. Sí, por supuesto. Entonces, el problema es que también ese tipo de artritis por gota o por depósito de cristales también a largo plazo van erosionando las articulaciones. Wow. ¿No? ¿Y hay algo, o sea, no, tampoco se cura? ¿O en el momento que tú bajes tus índices, ¿eso no es curable o ya no se cura y se detiene? No, ¿Cómo? siempre va a tener esa predisposición a tener una elevación de ácido úrico, pero sí hay medicamentos aunado a la alimentación que permiten tener esos niveles bajos de ácido úrico para que no lleguen a presentarse cuadros de gotas de manera repetitiva. Porque el problema no solamente es, como les decía, como te decía, que se depositan en las regiones periarticulares, sino que también esos cristales a largo plazo se pueden llegar a depositar a nivel renal. Entonces, incluso pueden ¿Te pueden desarrollar piedras en el riñón? de ácido úrico, también es un posible efecto de las artritis por depósito de cristales. Wow. ¿Y qué otros efectos tendrían los otros tipos de artritis que mencionaste ahorita? Lo importante de una artritis es ponerle nombre y apellido, ¿no? Porque eso depende Saber del cómo tratarlo. Exactamente, para saber cómo tratarlo y hacia dónde dirigir el arsenal terapéutico. Ok. Entonces lo importante es, si en un momento dado sentimos dolor, incomodidad, que nos sentimos como que tenemos poca movilidad, hay que ir con un especialista para que nos dictaminen qué es lo que tenemos. Por supuesto, sí, y diferenciarlo sobre todo de una enfermedad que es aún mucho más prevalente en la población, que es la osteoartritis u osteoartrosis. ¿Qué te puede dar la osteoporosis? No, ese es diferente. La osteoartritis u osteoartrosis es un proceso degenerativo a nivel articular que todos en mayor o menor medida lo vamos teniendo. Se asocia a la senescencia, es decir, al envejecimiento. Es parte del proceso biológico, pero hay personas en las que se acelera un poco antes. ¿Por qué? Es esta cuestión de la degeneración del cartílago, ¿no? El cartílago es este componente de la articulación que funge como que tiene un efecto amortiguador y permite la flexibilidad y el movimiento de las articulaciones. Tiene que ver mucho con la producción del colágeno y la elasticidad, sí, ¿cierto? exactamente. ¿Hay alguna manera de cuidarnos, de prevenir, de tener, no sé qué cuidados podríamos tener previos? O sea, sé que vamos a llegar a una edad, sé que la producción de colágeno baja, o sea, ¿qué podemos hacer para estar en las mejores condiciones en la manera de lo posible? ¿Qué nos recomiendas? Mantenernos en nuestro peso. Siempre. ¿No? Sí, por supuesto, porque al tener sobrepeso u obesidad estamos sometiendo a nuestras articulaciones a una sobrecarga, a un estrés físico, y eso per se va causando la degeneración del cartílago, ¿no? Okay. Y la alimentación, ¿no? Eso es ejercicio, actividad física. Sí, hay que hacer, ¿alimentación en qué? Porque me dices que las carnes rojas, los mariscos y eso te puede ser propensa que te eleven los niveles de... En general, pues se ha visto y está más que estudiado, no solamente para la artritis, sino también para muchos tipos, algunos otros tipos de enfermedades como cardiovasculares, neoplasias, que una dieta rica en alimentos ultraprocesados, ¿no? Rica en carbohidratos. Ya sabemos, azúcares exactamente, y eso. Tienen propiedades proinflamatorias, ¿no? O sea, favorecen la inflamación. El simple hecho de tener sobrepeso u obesidad es un estado proinflamatorio, Claro. ¿no? Entonces, una inflamación persistente, pues es la que va condicionando el desarrollo de diferentes enfermedades. Entonces, sobre todo, hacer ejercicio, mantenerse en su peso, la alimentación. Alimentación basada, me imagino yo, en verduras, frutas. Verduras, frutas. Pescado, pero no marisco. No es lo mismo el pescado que el marisco, ¿cierto? Exactamente. Grasas poliinsaturadas como pescado, salmón, cocinar con aceite de olivo, de aguacate, ¿no? Pollo. Y sí, pollo, sí. ¿Y carne roja recomendable que una vez por semana? Sí, depende del paciente, siempre hay que individualizarlo, ¿no? Depende de las comorbilidades que tenga, es pues lo recomendable para el consumo ¿Una o de dos carne veces por roja. semana? Sí, en general sí, ¿no? Sí. Y ya saben, nada de grasas, las azúcares son fatales. Los carbohidratos sobre todo, el sea, gluten. Sí. O sea, puedes tomar yo digo, bueno, es mi forma de pensar, hay que vivir la vida, pero de manera sana.
O sea, Claro. puedes comerte un pastel, pero no diario vas a comer Por un pastel. supuesto, ¿no? Y complementarlo con la actividad física, Sí, ¿no? por lo Que es menos que fundamental. 30 minutos diarios, Al menos. al Ujú, menos, al menos. caminando. Caminando para que porque mucha gente, ¿no? Lo habitual es que yo camino mucho todos los días, pero no tiene que ser una caminata rápida, continua, constante, sin pararse, ¿no? Ok. Entonces, para que funja como actividad física. Ah, muy bien. Ujú. Bueno, chicos, hay que apuntar, tomar pluma y papel. También estuve viendo que hay una enfermedad que ahora se ha vuelto como muy de moda Ujú, y que veo que mucha gente la tiene, y veo que, bueno, el proceso es complejo y es difícil, es la fibromialgia. claro. Ahora se ha vuelto como muy de moda, doctora, como que todo el mundo lo tiene, como que ahora, igual que la gente que no puede comer, intolerancia al gluten y todas esas enfermedades que cuando nosotros éramos chicos no existían, hoy están de moda. Claro. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia también es una enfermedad reumatológica, es una enfermedad crónica que se caracteriza por un dolor crónico, constante, alteraciones en la sensibilidad, se puede asociar mucho a fatiga, alteraciones del estado de ánimo, como depresión, ansiedad. Ajá, ¿Y entonces, de qué manera se puede combatir eso? pues el problema de la fibromialgia es que la ventaja, entre comillas, es que no va a causar alguna alteración estructural a un órgano, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, del lupus, que esa sí tiende a afectar. Ahorita vamos a platicar del lupus. Exactamente, pero la fibromialgia no tiende a afectar de manera estructural a algún órgano. Sin embargo, la calidad de vida, pues, no es la mejor, porque tiene que tener un tratamiento multidisciplinario. Es decir, manejo farmacológico, muchas veces acompañamiento psicológico por parte de psiquiatría, ejercicio, actividad física, igualmente la alimentación. Y también nada más mencionarles que existe la fibromialgia primaria y secundaria. La secundaria se refiere a, por ejemplo, cuando hay un paciente con artritis reumatoide que tiene mayor riesgo de desarrollar fibromialgia, ¿no? Me Y imagino. primaria es cuando no hay una enfermedad de base subyacente. Fíjate ¿no? que lo que estaba leyendo es que no se sabe a bien cierto por qué adquirimos la fibromialgia, ¿cierto? Como que es un misterio eso. Igualmente, se considera que es una enfermedad multifactorial, repito, sí hay cierta susceptibilidad genética, pero también se ha visto que ciertos factores ambientales pueden contribuir al desarrollo de la fibromialgia. Es decir, se ha visto que, por ejemplo, una persona en donde su familia, un familiar directo con el que convivía, padecía de fibromialgia, al mayor riesgo. Cierto tipo de personalidades o muchas veces, por ejemplo, personas que han sufrido de abuso sexual, físico, psicológico, ¿sí? se ha visto que puede contribuir, ¿no? Y muchas veces llega como algún factor emocional o físico muy estresante para el organismo. Puede ser desde una cirugía, un accidente automovilístico, alguna infección. Y eso te puede llegar a crear esa enfermedad. Es como el detonante, ¿no? Ya tenemos como los factores previos, viene algún evento de mucho estrés físico y o psicológico y actúa como el detonante, como el gatillo para que se empiece a presentar la enfermedad. Híjole, qué Entonces, fuerte. Y no hay forma, tampoco tiene cura, no hay tiene forma cura. de detenerlo y de medicarse y de no sentirse mal. De controlarlo. Pero repito, ahí es en la fibromialgia, el ejercicio, la alimentación es fundamental. Porque hablas también de un tema de depresión. Sí. O sea, hay que tratarse psicológicamente también. Sí, sí hay componente psicológico, se ha visto que no es que sea la causa específicamente, pero sí los pacientes refieren, digo las pacientes, pero en general, porque es más, en general las enfermedades reumatológicas son más prevalentes, salvo sus excepciones, en mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en la artritis reumatoide hay una relación 4:1, es decir, 4 mujeres por un hombre, en Wow. promedio. El lupus, 8 a 9 pacientes mujeres en una. Y en general, ¿no? O sea, es más propenso a mujeres, excepto la gota, lo que acabamos de platicar. Exacto. Y hay otras enfermedades como espondilitis que tienden a ser más prevalente en hombres, pero en general son más prevalentes en mujeres. Y es que yo había escuchado que había como una garrapata que te podía picar en alguno de los, podía ser un parque y te podía picar una garrapata y que eso era lo que provocaba la fibromialgia. ¿Estoy en lo correcto o no? Está más relacionado a lo que se llama enfermedad de Lyme,
¿no? Sí, de Lyme. Entonces, pero es más prevalente, por ejemplo, en zonas más altas de Norteamérica, ¿no? Pero, ¿qué diferencia tiene Lyme con fibromialgia? Pues comparten muchas características clínicas, pero en la enfermedad de Lyme está pues... Por la garrapata. Exactamente. Y la fibromialgia no. Sí. Esa te puede dar genéticamente o te puede dar por otras cosas. Exactamente. Por estrés. Exacto. Sí. Esa sería la diferencia. Es como el detonante. Pero esa sería la diferencia. Podría ser la diferencia, sí. Pero prácticamente son las mismas características. Comparten muchas características clínicas. Órale. Y ahorita vamos a hablar con el rey. Me gustaría pasar para hablar de el rey de la corona, hablando del rey de la corona, porque creo que es una enfermedad que necesita mucho cuidado y que necesita pues mucha supervisión, que es el lupus. A mí me gustaría que lo platicáramos, qué es, cómo se da, cómo te lo cuidas, desde cuándo te lo da. Es un tema de la sangre, ¿cierto? El lupus eritematoso sistémico igualmente es una enfermedad autoinmune. Aquí me gustaría como explicar muy bien, a grandes rasgos qué es la autoinmunidad, ¿no? Nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema inmune es como nuestro ejército de defensas que nos protege de agentes externos nocivos, es decir, virus, bacterias, parásitos, toxinas, células cancerígenas, que en condiciones normales tienden a defendernos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, ahora con la pandemia, la infección por COVID, en cuanto el COVID ingresa al organismo, el sistema inmunológico detecta que que algo ajeno ingresó a nuestro cuerpo. Entonces, empieza a montar una respuesta inmunológica y por eso nos da que tos, que fiebre, etc. y todos los síntomas, porque es un intento del sistema inmunológico para protegernos, ¿no? Para eliminar ese agente nocivo. Pero en las enfermedades autoinmunes hay una alteración en la regulación del sistema inmunológico en donde ciertas estructuras, proteínas o células de nuestro propio organismo las detecta como si fueran ajenas, como si no fueran de nosotros. Entonces, erróneamente empieza a atacar, ¿no? Entonces, en general, ese es como lo que es la autoinmunidad. El COVID, o sea, si te da COVID, te exponencia la enfermedad, ¿no? Pues sí se ha visto que en pacientes que ya tienen una enfermedad reumatológica preexistente, las infecciones virales pueden agudizar los síntomas o desencadenar una crisis, sí. Wow. ¿Y el lupus qué es en sí? Es una enfermedad igualmente autoinmune en donde el sistema inmunológico no detecta estructuras propias y empieza a atacar. Puede atacar diferentes órganos, por ejemplo, desde la piel, las mucosas, las articulaciones, ¿no? Hay varios fenotipos de lupus hasta diferentes órganos que van desde el cerebro, los vasos sanguíneos, los riñones. O sea, hay diferentes tipos de lupus. Un lupus eritematoso sistémico puede afectar cualquier órgano que esté. Porque yo tenía entendido el corazón, los pulmones. Que era una enfermedad de la sangre. No es cierto. Es una enfermedad que le puede dar a diferentes órganos. Exactamente, y también, por supuesto, puede afectar las líneas sanguíneas, sí. Las líneas de la sangre, por ejemplo, puede condicionar alteraciones en las plaquetas, en los leucocitos. Porque si te ven toda la sangre, bueno, yo me pongo a pensar, o sea, te llega a todos los órganos, ¿no? Entonces todos los órganos empiezan me imagino que se empiezan a enfermar. Claro. ¿Y de qué forma se puede combatir eso? ¿Cómo se combate eso? Igualmente, mediante un diagnóstico temprano, ¿no? Y dependiendo de la afección del órgano, es el tratamiento hacia el que va dirigido. ¿Y qué síntomas podríamos tener ante esta enfermedad? A grandes rasgos, por ejemplo, son pacientes que empiezan a tener pérdida de caída de cabello de manera significativa. Podemos tener eritema malar, que es un poquito a nivel de las mejillas, se llegan a poner un poquito rojas, sobre todo posterior a la exposición solar. Úlceras demasiado en la boca. Rojas, como manzanas. Exactamente. De hecho, el lupus viene la etimología de lobo, ¿no? Entonces hace como una forma de lobo, entonces por eso se le llama lupus. Bueno, en cuanto a etimología se refiere. Puede causar dolores articulares de tipo inflamatorio, como lo que ya comentábamos, o sea, condiciona una artritis. Hay pacientes, depende del órgano que se vea afectado, ¿no? Si afecta a los riñones, pues va a causar manifestaciones a nivel renal,
¿no? Puede ser como ¿Y necesitas un trasplante? O sea, no necesariamente. no necesariamente. Eso es lo importante igual del diagnóstico temprano, poder ser agresivos con el tratamiento para que no llegue porque si dejamos que progrese la afección renal, pues obviamente el siguiente paso es que los pacientes terminen en diálisis, ¿no? Que que ya no haya funcionamiento renal y que terminen en diálisis, en hemodiálisis. Pero por ejemplo, o trasplante, un tema de un hígado o algo así que te da que no hay diálisis y ese tipo de cosas, ¿cómo lo atacas? Con medicamentos. Hay muchas opciones de tratamiento, ¿Sí? que se encargan de modular, ¿no? O de regular el sistema inmunológico mediante inmunosupresores, porque la función de los inmunosupresores, como su nombre lo indica, es suprimir el sistema inmunológico, digamos, mantenerlo dormido para que el lupus no continúe actuando, para que los anticuerpos no sigan atacando a los diferentes órganos. Es lo que te iba a decir, tú puedes llegar a tener lupus en el riñón, pero también puedes tener en el hígado y puedes tener en diferentes partes. Por supuesto, de manera simultánea. Eso se vuelve gravísimo, Sí, ¿no? entonces ahí es donde actúan los inmunosupresores, que hay inmunosupresores que pueden ser vía oral, que pueden ser administrados vía intravenoso, ¿no? Y también en casos graves utilizamos esteroides, ¿no? Los esteroides es lo que conocemos comúnmente como la cortisona a dosis altas. Es muy común que en las enfermedades autoinmunes utilicemos esteroides, ¿no? ¿Por qué? Porque son antiinflamatorios muy potentes. Entonces lo utilizamos muchas veces como una terapia puente, es decir, porque los inmunosupresores o los fármacos modificadores de la enfermedad que utilizamos para regular el sistema inmunológico no actúan de manera inmediata, tardan un tiempo. Entonces, mientras tanto, utilizamos la cortisona, ¿no? Okay. Entonces, pero siempre bajo una supervisión médica, ¿no? Siempre hay que utilizarlo el menor tiempo posible, a la dosis más baja posible, porque también tiene sus efectos secundarios. Wow. ¿El lupus te puede dar a cualquier edad? A cualquier edad. De hecho, hay lupus neonatal. O sea, ¿puedes nacer con lupus? Sí, incluso, por ejemplo, en mujeres que tengan lupus o que sean portadoras de ciertos anticuerpos, se ha visto que su bebé tiene mayor predisposición a tener lupus neonatal. Puede ocurrir en la infancia, pero igualmente el pico de prevalencia con que ocurre con mayor frecuencia el lupus es en mujeres en edades reproductivas, en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque se ha visto que el factor hormonal juega un papel importante. O sea, por ejemplo, si yo tengo lupus y me quiero embarazar, ¿me puedo embarazar? Sí, sí hay posibilidad. Todo depende. Siempre nosotros utilizamos muchas escalas en las diferentes enfermedades reumatológicas ya prediseñadas para ver el grado de actividad, es decir, qué tan activa, qué tan encendida está la enfermedad, ya sea artritis, lupus, etc., y también hay escalas para evaluar el daño ya establecido, el daño crónico. O sea, se puede, pero igual y no se puede. Exactamente, depende. Si hay contraindicaciones, por ejemplo, cuando hay un daño renal avanzado, cuando hay hipertensión pulmonar, no es lo conveniente. Pero una mujer que tenga lupus y tenga deseos de reproducción, sí es posible, pero hay que prepararlo. Tiene que ser un embarazo muy planeado. Cuidado, que tenga ciertos meses sin datos de actividad, o sea, que la enfermedad esté bien controlada. Okay. Hay veces que en ocasiones tenemos que suspender ciertos medicamentos porque muchos de estos medicamentos tienen efectos teratogénicos. Es decir, y se lo puedes pasar al bebé. Ajá, o pueden condicionar malformaciones congénitas. Wow. ¿No? Entonces, por eso siempre tiene que ser un embarazo en una mujer con lupus, con artritis, si es posible, pero siempre con un seguimiento muy estrecho por parte de su reumatólogo y de otras especialidades, ¿no? Y sabes que ahorita que lo mencionas es cierto, yo nada más siempre he escuchado de personas de sexo femenino que tienen lupus. Nunca he escuchado a alguien, hombre, que me diga, tengo lupus, nadie. O sea, la verdad la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres, pero sí también existen hombres y de hecho se ha visto que cuando afecta a los hombres tiende a ser un lupus más agresivo. Y dime una cosa, ¿este tipo de enfermedades acorta la vida? Pues, si están controlados, no necesariamente, pero sí se ha visto que las enfermedades autoinmunes condicionan mayor riesgo cardiovascular y todo depende sobre todo de la afección, ¿no? Dime, ¿qué otras enfermedades, porque sé que hay muchas y sé que hay muchos padecimientos, podrían ser un misterio aquí en la reumatología, que habría que también estar como pendientes? Pues, por ejemplo, quizá la espondilitis anquilosante o espondiloartropatías. Las espondiloartropatías son enfermedades igual de origen autoinmune que se caracterizan porque hay alteraciones, hay una fusión
a nivel articular, entonces puede afectar la columna vertebral a diferentes niveles, las sacroiliacas, que son otras articulaciones, y pues también va causando deterioro y secuelas muy importantes en los pacientes. Esa tiene mayor predominio por hombres. Tenemos también, por ejemplo, la esclerodermia o la esclerosis sistémica, que también es una enfermedad autoinmune que se caracteriza porque empieza a haber una fibrosis a nivel de la piel, pero no solamente a nivel de la piel, sino a nivel de otros órganos, Fibrosis pulmones. es como que se te pone dura la Se piel. van engrosando, va ocurriendo un engrosamiento cutáneo, hay una estimulación de los fibroblastos, que son estas células que causan, que en condiciones normales siempre hay una regulación, pero en la enfermedad hay una hiperestimulación. ¿Cómo qué podrías sentir ahí? Por ejemplo, cambios a nivel cutáneo, que hay engrosamiento, también afección a nivel pulmonar, afección a nivel esofágica, ¿no? Que es el órgano que se encarga que conecta, digamos, la cavidad oral en cuanto deglutimos y que conecta con el estómago, también se puede llegar a engrosar. Puede haber afección a nivel cardíaca, también hay cambios en O sea, la coloración de los... engrosar el corazón. También. ¿Y eso qué secuelas podría tener? Pues que no haya una adecuada contractilidad ni un adecuado funcionamiento. Pero en la esclerosis sistémica, los órganos que tienden a afectarse con mayor frecuencia es a nivel esofágico y nivel pulmonar, ¿no? Con las consecuencias, porque obviamente si un pulmón llega a tener fibrosis, pues obviamente no hay un adecuado funcionamiento ni una adecuada reexpansión pulmonar, ¿no? Puede haber en la esclerodermia también cambios de coloración en los dedos. Entonces, o sea, de coloración que se te pongan que como morados. Exactamente. No, por ejemplo, aquí hay que diferenciar, hay un fenómeno que puede estar presente en diferentes enfermedades reumatológicas o autoinmunes, por ejemplo, el lupus, pero es también muy característico de la esclerosis sistémica, un fenómeno que se llama fenómeno de Raynaud, que se caracteriza porque hay un vasoespasmo, es decir, que los vasos sanguíneos se cierran. Entonces, al haber ese cierre o ese espasmo, pues no llega el suficiente flujo sanguíneo. Y son pacientes que, sobre todo cuando hace frío, cuando están expuestas a bajas temperaturas, tienden a tener cambios de coloración que se pongan azules, blancos o rojos, ¿no? Entonces, son como datos. ¿Y qué consecuencias podrías llegar a tener con una enfermedad así? Cuando no se controla, por ejemplo, este fenómeno de Raynaud, incluso llegan a tener calcificaciones, calcifilaxis, incluso hay pacientes que llegan a tener resorción de las falanges, ¿no? ¿Qué es resorción? Que llegan a perder la falange distal, ¿no? Como la porción más distal de los dedos. O sea, ¿te lo tienen que cortar? Pues, o se va calcificando, se van ulcerando, ¿no? Y toda, como son úlceras, se va necrosando. Exactamente, se va perdiendo. Sí. Wow. ¿Y qué más podría ser? Por ejemplo, ¿qué otras enfermedades? Sí. Es que es muy variable. Es que es infinito. Exactamente. De verdad es infinito. También en reumatología evaluamos las miopatías inflamatorias. Las miopatías inflamatorias son un conjunto de enfermedades que afectan los músculos y se caracteriza por debilidad muscular, ¿no? Pero no solamente la debilidad muscular que utilizamos, de los músculos que utilizamos, por ejemplo, para caminar, para subir escaleras, que son los músculos más proximales, ¿no? Tanto de extremidades inferiores, o sea, de las piernas y de los hombros o las porciones más proximales de los brazos, sino también, obviamente, en todos los lugares, en todos los órganos donde haya músculos se puede ver alterada. Son pacientes que tienen dificultad para la deglución, también pueden verse afectados en los pulmones, ¿no? O sea, muchas de estas, de hecho, en general, en las enfermedades autoinmunes o reumatológicas, muchos del tratamiento va dirigido hacia el órgano afectado. Es decir, un ejemplo, si yo tengo un paciente con artritis reumatoide y tengo un paciente con lupus, que su principal afección es a nivel articular, el tratamiento va a ser muy similar, ¿no? Ya con sus diferencias y cuestiones que tenemos que ir previendo y vigilando, pero el tratamiento va a ser similar. Oiga, doctora, y una pregunta que todas las mujeres creo que, o la mayoría lo hacemos, ¿es bueno tomar colágeno? Pues realmente tampoco se ha demostrado del todo su beneficio. De hecho, la glucosamina, la condroitina y todos estos suplementos que son muy difundidos, se ha visto que pueden ayudar a evitar la progresión de la osteoartrosis, ¿no? Que es esta cuestión que hablábamos de la degeneración, el envejecimiento articular por la edad y el sobrepeso, etc., pero algún efecto benéfico sobre las enfermedades autoinmunes, pues no se ha demostrado, no hay evidencia científica.
¿Qué vitaminas o qué nos recomienda que tomemos para mantener fuertes y sanos tanto los huesos como los músculos? Ejercicio. Eso es lo más importante. El ejercicio, Sí, movimiento. Movimiento, de hecho, a estos pacientes, ¿no? Con alteraciones articulares, es muy importante que lleven a cabo fisioterapia, rehabilitación para fortalecimiento y estiramiento muscular. Entonces, la vitamina D, por ejemplo, sí se ha visto que al final tiene como una función de hormona, pero se ha demostrado que en muchos de estos pacientes tiende a haber una deficiencia de vitamina D y se ha visto que tiene un efecto inmunorregulador, o sea, que puede regular el sistema inmunológico. Entonces, es muy común que en estos pacientes haya niveles de vitamina D. Yo sé que la vitamina D viene también del sol, de tomar el sol, pero ¿de qué otras verduras o frutas? De alimentos, lácteos, nueces, pero realmente siempre cuando tomemos un suplemento de vitamina D tiene que ser igualmente bajo supervisión médica. Claro. Ver qué valores tenemos y todo, porque también existe el riesgo de una sobredosificación, ¿no? Y cuando hay una sobredosificación, ¿qué podría pasar? Pues también pueden haber síntomas articulares, musculares, entonces siempre bajo una supervisión. Y aquí sí me gustaría mencionar que, bueno, hay que tener mucho cuidado con muchos suplementos alimenticios, sobre todo que se venden como terapia alternativa, ¿no? O en tiendas naturistas, que los ofrecen como productos totalmente naturales que están elaborados a base de plantas o de hierbas, ¿no? Porque muchos, de hecho ya hay alertas sanitarias emitidas por COFEPRIS, porque muchos de esos suplementos, cuando los han evaluado, tienen cortisona y dosis altas de cortisona. Entonces, como decíamos, utilizamos la cortisona, pero a dosis bajas, el menor tiempo posible, porque a largo plazo la cortisona también tiene efectos secundarios. O sea, cuando nosotros vayamos a comprar algo así natural, ves que viene el cuadro de los valores, Ajá. Ahí dice cortisona como tal. No, ese es el problema. ¿Qué dice? Que está oculto. Solo vienen como productos vitaminas, que minerales y que las plantas. Sí, pero no viene pero dicho cortisona, no hay otra palabra, un sinónimo o algo al así. contrario, es oculto. Entonces, pero si lo han evaluado en laboratorios y tiene dosis altas de cortisona, entonces como le comentaba, sí ya hay alertas sanitarias por COFEPRIS, pero siempre salen más y más y más suplementos, seguro, ¿no? Seguro. Entonces, una forma de evitar, ¿no? Ser engañados por este tipo de productos que los ofrecen como productos milagros. Si uno se toma uno de estos productos y le quita el dolor en automático, muy probablemente tenga cortisona, ¿no? Es muy probable. Y comprarlo en... Ajá. No, eso hablamos de suplementos. Suplementos. ¿Cómo? O sea, para entender, o sea, si yo llego a una farmacia, ¿dónde podría encontrar los suplementos? O sea, ¿qué productos podrían tener cortisona? Es más seguro comprarlos por ejemplo, en farmacias establecidas, ¿no? Bien reguladas, pero donde podemos encontrar más fácilmente estos suplementos son en tiendas naturistas. En tiendas naturistas son los que tienen cortisona. No necesariamente, pero sí se ha demostrado son más propensos. Son más propensos. En las farmacias donde venden los suplementos y las medicinas, ¿piensas que sería menos ahí? Hay menos posibilidad, sí. No lo podemos asegurar por completo, pero hay menos posibilidad de que te contengan cortisonas y teóricamente están más regulados. Y lo que tú hablas es de que instantáneamente te quitan el dolor y entonces ahí deberíamos de pensar qué está pasando, ¿no? Claro, sí, como le refiero a los pacientes, cualquier opción terapéutica que nos las vendan como la panacea o que nos va a curar o que parezca magia. No hay milagro. No hay milagro, exactamente. ¿Y la acupuntura y todo eso funciona? La acupuntura se ha visto que sí tiene un efecto beneficioso, por ejemplo, sobre el dolor crónico, ¿no? Más no, o sea, ayuda al dolor crónico, pero no va a modular el sistema inmunológico, no va a controlar la enfermedad, la base de la enfermedad, ¿no? Que la intención de los tratamientos es mantener el sistema inmunológico regulado, ¿no? Para que no haya inflamación, para que no haya esta producción de anticuerpos que van atacando a nuestras propias células. Pero sí, para el dolor crónico, en fibromialgia, por ejemplo, se ha visto que tiene un efecto beneficioso. La acupuntura. ¿Qué otras enfermedades, rápidamente, doctora, que ya casi se nos acaba el tiempo, hay tanto que hablar, ¿qué otras enfermedades podrían ser un misterio? Que serán las miopatías inflamatorias, esclerodermia, las espondiloartropatías, que dentro de esas se engloba la artritis psoriásica, ¿no? Que es la coexistencia de psoriasis, que es esta enfermedad inflamatoria autoinmune de la piel asociada a artritis.
la esclerodermia, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es un tipo de artritis que se caracteriza tanto por artritis como por ojo seco, ¿no? Hay una inadecuada producción de lágrima, una mala calidad. Y tienes que ponerte gotas. Exactamente, a nivel de ojos, a nivel de mucosas, cavidad oral, a nivel vaginal, a nivel de la piel, ¿no? Wow. Y también puede afectar a nivel pulmonar. No, pues más bien hay que revisarse con el doctor de cabecera o el doctor de su mayor confianza, ¿no? Y doctora, pues bueno, ya estamos a punto de que se nos acabe el tiempo. Me gustaría que nos dijera las redes donde la encontramos, sus teléfonos, para que por favor vayan y se atiendan con un especialista como ella que tiene todo el conocimiento, ¿no? Claro, pues les proporciono mi teléfono si gustan. Sí. 5544-7340-87. ¿Y tu consultorio dónde está? Se encuentra en el Hospital Ángeles Roma, que está en la calle de Querétaro 62. Doctora Paola González Mora. ¿Alguna redes? Facebook, Instagram. No. Bueno, No soy para muy que activa vean. en redes. Entonces hay que buscar Pero ya en breve algún correo. Sí, claro. Mariana GLZ mora87@gmail.com. Bueno, pues como siempre ha sido un programa yo creo que de gran calidad, de muchísima información. Hay que volverlo a escuchar para digerir todo lo que nos acaba de decir la doctora. Trátense, ayúdense, no se dejen, cuídense. Y bueno, pues yo soy Ana Paula Ibarra. A mí me encuentran como Ana Ibarra Pando en Instagram, Ana Paula Ibarra en las otras redes. Nos vemos el próximo martes. No se lo pierdan. Aquí tenemos una cita. Gracias. Hasta luego. Les recordamos escucharnos cada martes a las 2 de la tarde y seguirnos en redes como El Juego de la Vida.